1948, es una república democrática, es la primera república democrática de Italia, eso es muy importante. Es una república, yo diría, no sé si debo decir vieja o antigua, porque hay muchos que dicen es una república nueva, recién, no, si miramos a los sistemas políticos europeos, Italia es una de las más viejas repúblicas europeas. La República Francesa fue creada en el 1958, entonces 10 años después de Italia. La República Alemana prácticamente fue creada en el 1949, un año después, pero sabemos que la reunificación ha producido algo que es, creo, otra república, que, por ejemplo, España es una monarquía constitucional que fue creada en 1977-78, que Portugal es una república desde 1974. Entonces, la República Italiana es bastante vieja, yo diría así, y eso es importante. Bobbio subraya que eso es importante porque si una república dura bastante tiempo, los ciudadanos aprenden cómo funciona, los políticos también. Eso no es lo que ha ocurrido en el contexto italiano. Tengo miedo que hay un proceso de deseducación de los políticos italianos que es acompañado, inevitablemente debo hablar de política, que es acompañado especialmente para la falta de conocimientos del movimiento 5 estrellas. Eso es un verdadero problema. Los movimientos 5 estrellas quieren reducir el número. Los errores tradicionales de los italianos los hago todos, ¿ok? El número de los parlamentarios, pero porque ahorramos dinero, pero no es una buena justificación. Si ustedes quieren reducir el número de los parlamentarios, debe explicar que eso produce una situación mejor desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. Otra vez yo digo que no. Si ustedes piensan que debe existir, Bobbio pensaba que debe existir una relación estrecha entre los parlamentarios y los electores, no puede crear circunscripciones muy largas, muy amplia, muy grande. Eso es un error. Es un error técnico, pero es también un error político muy importante. Bobbio pensaba que la representación política es algo que las democracias deben garantizar, que los representantes deben aprender cómo garantizar, ofrecer representación política y que los ciudadanos políticamente educados pueden entonces hacer demandas, preguntar, criticar los políticos, los representantes. Aquí hay otro pequeño problema, que es el problema de la información política. Hay dos elementos en el futuro de la democracia que pertenecen a la información política. Primero, que si los ciudadanos quieren jugar un papel importante, deben ser interesados a la política, deben ser informados sobre la política y después, yo podría decir al final, pero hay otro, y después deben ser participantes. Los ciudadanos que no participan son ciudadanos, pero no son ciudadanos que apreciamos mucho. Ayer he citado Pericles, el famoso discurso a los atenienses. Hay dos tipos de ciudadanos de Atenas, es decir, los que participan, los que dejan los comercios, las actividades por 2 o 3 horas. Los imagino en el Partenón, al ocaso, bronceados, elegantes, perfumados, okay, hombres que tenían el mismo nivel de educación,
porque todos habían caminado con Sócrates, con Plato, con Aristóteles, habían aprendido mucho y podían decidir porque tenían la misma cultura política. Péricles dice, sí, ustedes pueden, pero yo prefiero los que participan a los que no participan. Eso es lo que una democracia exigente exige participación. Participación, es decir, puede ser, necesariamente es participación electoral, y Bobbio nunca estudió el comportamiento electoral, pero estudió lo que los ciudadanos hacen concretamente en algunas situaciones, pero no, la democracia no es simplemente participación electoral, es mucho más. Es participación dentro de los partidos, y Bobbio escribí que los partidos deben tener, como puedo decir, una democracia interna, algunos elementos de democracia interna, es participación en los movimientos, es participación en la crítica de los que los políticos hacen, de los que los políticos no hacen y de los que los políticos hacen mal. Sabemos que hay mucho espacio de hacer mal en política. Pero cuando los políticos hacen mal, Bobbio decía, deben aprender. Entonces la política es un juego, aquí tengo una palabra que no sé en español, un juego iterativo, no interactivo, un juego que continúa. Iterativo, un juego iterativo. Es decir, la grande virtud de la democracia y que continúa, entonces todos pueden aprender, pueden cambiar sus comportamientos. El grande vicio, se puede decir así, de los autoritarismos es que son rígidos y cuando hay errores graves, los regímenes autoritarios colapsan. Y no es verdad que el colapso de los regímenes autoritarios automáticamente conduce a la construcción de una democracia. Puede conducir a otro régimen autoritario y a otro, y mismo a regímenes autoritarios peores del que ha colapsado. Tengo algunas palabras sobre eso. Entonces, educación de los ciudadanos. El segundo elemento que es totalmente necesario y que es muy complicado a definir y a obtener es que la democracia deberían derrotar lo que es secreto, misterioso. Las palabras que Bobbio utiliza son las palabras latinas, arcana imperi. ¿Okay? La democracia exige transparencia. Transparencia de los comportamientos y de las decisiones. Sin transparencia, la democracia puede existir, pero es una democracia de baja calidad. Entonces, cuando queremos saber cómo, por qué y con cuáles criterios los políticos han decidido, producimos una acción democrática. La democracia es transparencia. Hoy sabemos que eso continúa siendo muy complicado. Lo que es claro en lo que Bobbio ha escrito es que la democracia es un objetivo. No existe una democracia ideal que satisfaga todas nuestras todas nuestras expectativas. No existe. Pero si nosotros tenemos expectativas y sabemos cómo articular las expectativas, podemos producir cambios positivos dentro de una democracia, pero no podemos decir que hay una democracia fin de la historia. Fin de la historia es también muy importante en un momento, porque es verdad, y creo que ustedes también, pero los europeos en general piensan que hay democracias muy buenas en los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Son democracias casi ideales. Si ustedes hablan con los suecos y con los noruegos, con los
fínicos finlandeses vos dicen que no es así, que hay problemas. Los italianos dirían que sería buena cosa tener los problemas de los fínicos, de los finlandeses, de los suecos, sería un grande progreso, un grande progreso. Entonces sabemos que hay problemas, aún en las más importantes democracias. Bobbio escribió un artículo muy famoso y muy controvertido a propósito de la fin de la historia, cuando el muro de Berlín colapsó. Eso es un momento muy importante porque yo sé sobre quién el muro de Berlín colapsó, sobre los comunistas italianos. Colapso total. Si no somos más comunistas, ¿qué podemos ser? No podemos ser socialdemócratas porque como comunistas italianos hemos criticado las socialdemocracias de una manera total. No cambian el capitalismo, no producen la transición al socialismo, son viejas experiencias. Entonces, los comunistas no pudieron cambiar en la dirección de los socialdemócratas. Hoy, eso es puedo decir, pero no quiero exagerar, porque Bobbio tenía una expresión muy famosa, exagerumanen, no exageramos nunca. Es decir, hay un equilibrio en la evaluación, en las palabras, no podemos exagerar. No exagero puede ser, ¿okay? Pero es verdad que el colapso, la caída del muro de Berlín sobre los comunistas fue la tragedia de la izquierda italiana. No tengo ninguna duda que la izquierda italiana prácticamente, yo diría sí, no existe. Parece, digresión contemporánea, Berlusconi, que es un hombre importante, no necesariamente un cientista político, pero alguien que conoce algunas cosas. Dice que hoy en Italia hay 4 izquierdas. No es así. No hay 4 izquierdas. Hay 4 fragmentos de grupos que tienen algunas relaciones con la izquierda tradicional, que pero no produce una izquierda, como puedo decir, robusta, una izquierda robusta. El colapso del muro de Berlín. Algunos días después del colapso, que fue en la noche entre el 8 y el 9 de noviembre, Bobbio escribió un artículo muy importante, en un editorial, muy importante en la Stampa de Turín. El centro del artículo es: el comunismo ha fallecido, pero todos los problemas que los comunistas intentaban enfrentar continúan existiendo. Entonces no podemos decir que somos más libres hoy. No somos más libres. Debemos enfrentar a los problemas que los comunistas no lograron resolver. Y creo que esa es probablemente la más importante análisis de las consecuencias de la caída del muro de Berlín. Pero cuando decimos que hay el fin de la historia, todos ustedes piensan inmediatamente a Fukuyama, que es, de una cierta manera es correcto, y de otra manera no es correcto. Porque Fukuyama escribió un libro muy importante, que el título es El fin de la historia, pero eso es solamente la primera parte del título. Es el fin de la historia y el último hombre, es decir,